Cordial saludo, mi nombre es Efren Chía, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación pues voy a dar desarrollo a la práctica número 1 del curso Software para Ingeniería. En esta primera práctica nos piden que desarrollemos un instrumento virtual que capture un valor numérico entero y a partir de él genere un número aleatorio entre 0 y dicho valor, utilizando LabVIEW. Vamos a abrir LabVIEW, lo tenemos por acá. Abrimos un nuevo programa. Al abrir nos aparecen nuestros dos paneles. Primero, que es nuestro panel frontal, que es donde el usuario final pues va a observar las instrucciones y los resultados que, de acuerdo a la programación que le demos a nuestro instrumento virtual. Y tenemos también nuestro diagrama de bloques, que es donde realizamos la respectiva programación de los diferentes elementos que vamos a utilizar para el desarrollo del programa. ¿Qué queremos mostrar al usuario? Necesitaríamos un control numérico. Dando clic derecho en numérico encontramos el control numérico, lo ubicamos en nuestro panel frontal y observamos que en nuestro diagrama de bloques también aparece. Ese control numérico lo utilizaríamos para indicar al usuario, o que el usuario indique, como nos lo pide en el problema, el número hasta el cual queremos que se generen los números aleatorios. También necesitaríamos otro control numérico, pero como indicador, el cual nos va a indicar el número aleatorio generado. Le cambiamos el nombre, acá sería, puede ser ingrese el número hasta el cual se quiere generar un número aleatorio. Lo podemos ubicar mejor. Y eso lo podemos asignar como número aleatorio generado. Listo. Ahora procedemos en nuestro diagrama de bloques a hacer pues la respectiva programación para que nos genere nuestro número aleatorio. Como primero pues necesitaríamos crear un for loop o un bucle dando clic derecho lo encontramos en estructuras y este lo tenemos acá de primeras. Abrimos nuestro for loop. ¿Qué necesitamos para que nos genere un número aleatorio? Tenemos una herramienta en control numérico que se llama random number, que esta lo que hace es generar números aleatorios entre 0 y 1.
pero nosotros necesitamos números aleatorios entre 0 y 1. Necesitamos que nos genere números aleatorios hasta 100, puede ser, o hasta el número que nosotros le asignemos en nuestro control numérico. Entonces para eso necesitamos multiplicar el número que asignemos en el control numérico con el número generado por el generador de números aleatorios. Para eso necesitaríamos un operador numérico de multiplicación. Lo tenemos acá, conectamos acá nuestro número aleatorio y nuestro control numérico. Al hacer esta manipulación pues nos arrojaría valores, nos puede arrojar valores con decimales, entonces necesitaríamos otra estructura de redondeo que nos aproxime el resultado a un valor entero y lo conectamos a nuestro indicador numérico. Para esto pues necesitamos un tiempo, el cual pues sería el tiempo en el que se va a demorar el, entre número y número. Le ingresamos cuánto queremos que se demore, le creamos una constante donde ingresamos pues el tiempo que queremos que se demore entre la generación de un número y otro. Pongámosle 1000 milisegundos. Nuestro ciclo for loop, debemos ingresarle acá otra constante que nos indique cuántas veces queremos que se repita este ciclo, este bucle. Pongámosle 100 veces. Una vez tenemos aquí ya todo previamente conectado, pues procedemos a darle a correr nuestro programa. Aquí ya nuestro panel frontal nos indica ingrese hasta el número hasta el cual quiere generar un número aleatorio, digámosle hasta 10. Le damos enter y observamos acá en nuestro indicador numérico que nos está generando números aleatorios hasta 10. Colocamos otro número, pongámosle 40 y observamos que nos arroja números aleatorios de 0 a 40 sin pasarse del número 40. Y esto se va a repetir, como le dimos acá en nuestro diagrama del bloque, se va a repetir 100 veces, o el valor que nosotros queramos que se repita. Y así pues damos por terminada nuestra primera parte de la práctica, la generación de números aleatorios. Ahora nos piden generar que con LabVIEW realice un instrumento virtual donde se ingrese el valor de los ángulos de un triángulo, determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si ese triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Bueno, para esta segundo instrumento virtual, pues ya lo había realizado previamente, lo tenemos acá. Este sería nuestro panel frontal. Esto sería lo que le vamos a mostrar al usuario, o lo que el usuario vería inicialmente. Aquí nos indica pues qué condiciones se deben cumplir para que un triángulo sea escaleno de acuerdo a sus ángulos, para que un triángulo sea isósceles y para que un triángulo sea equilátero. En nuestro panel frontal lo diseñamos
donde el usuario pues ingresa el valor de los tres ángulos, un botón de parada, y aquí cada uno de estos indicadores nos va a indicar qué tipo de triángulo es de acuerdo a los valores ingresados acá. Ahora miremos el diagrama de bloques que se creó. Organizamos acá un poco mejor esto. Bueno, en nuestro diagrama de bloques tenemos nuestros controles numéricos para el ángulo A, para el ángulo B y para el ángulo C, que son los mismos que tenemos acá en nuestro panel frontal, donde el usuario va a ingresar los números de ángulos. Tenemos nuestros indicadores, que son variables booleanas, indicador para triángulo equilátero, triángulo escaleno y triángulo isósceles. Creamos un ciclo, un while loop, una estructura while loop, para que nuestro ciclo pues se repita unas ciertas veces. Dentro de esta estructura creamos otra estructura, que es la estructura de caso. Esta estructura de caso lo que hace es, dependiendo del valor que le ingresemos, si es falso o verdadero, nos va a dar una instrucción. Para nuestro caso, aquí pues ingresamos los valores de los ángulos. La primera condición que se debe cumplir para que se pueda formar un triángulo con los ángulos generados sería que la sumatoria de los ángulos sea igual a 180 grados. Para eso aplicamos acá, le decimos que a nuestro control numérico nos cree una variable local, como fue las que creamos acá. A esta variable local pues necesitamos leer su valor, para lo cual le damos change to rate y nos permitía leer su valor. Y así hicimos con los tres controles numéricos. Entonces el valor de estos tres lo vamos a sumar. Tenemos aquí un operador lógico al cual le creamos una constante de 180. Es decir, que al hacer la sumatoria de estos tres ángulos, si es igual a 180, el resultado que nos dé aquí, si es igual a 180, si no es igual a 180, entonces nuestra estructura de caso nos va a mostrar un mensaje a través de un string, que es el que tenemos acá y es el que nos aparece acá, donde nos informa que para formar un triángulo la suma de sus ángulos debe ser igual a 180 grados. Si este valor es igual a 180 grados, entonces sería verdadero. Ya nos mostraría la siguiente estructura. Nos mostraría que si en el string indicador nos mostraría que sí es posible formar un triángulo, y ya pues procedería a hacer las respectivas operaciones de acuerdo a cada tipo de acuerdo al caso para cada tipo de triángulo. Como para el triángulo equilátero, nos dice que para un triángulo equilátero todos sus ángulos deben ser iguales. Entonces tenemos el ángulo A, ángulo B, ángulo C, que el ángulo A debe ser igual al ángulo B, igual al ángulo C, que el ángulo B debe ser igual al ángulo A, igual al ángulo C, igual al ángulo B. Y aquí colocamos otro operador lógico, otro operador numérico, que es una compuerta aritmética, la cual nos permite tomar una decisión. Que si esto se cumple, entonces nos muestra aquí en nuestro indicador booleano
O sea, si se cumple esta condición de que todos los ángulos sean iguales, se nos va a encender nuestro indicador en es equilátero. Para el segundo caso, nos dice que dos de sus ángulos deben ser iguales, pero y uno diferente. En este caso sería un triángulo isósceles. Si dos de sus ángulos son iguales y uno diferente, entonces se nos encendería nuestro indicador en el triángulo isósceles. Y para nuestro tercer caso, que es el triángulo escaleno, nos dice que todos sus ángulos son diferentes. Y nos encendería nuestro indicador, que es escaleno. En nuestro while loop, pues le dimos un timer, que como habíamos mirado anteriormente en el anterior programa, lo encontramos acá en WebTime y le agregamos también, le creamos una constante del tiempo que, pues que en milisegundos que queramos que el programa pues dé nuestra respuesta. Y así pues podemos dar inicio, correr nuestro programa. Tenemos un poquito. Entonces, damos correr. Nos dice, como no hemos ingresado nada, nos dice que para formar un triángulo la suma de sus lados debe ser igual a 0. Esto es debido a que no hemos ingresado ningún valor, o sea, él hizo la sumatoria y le dio 0, le dio diferente de 180 grados, por eso nos arroja nos muestra aquí un string que nos da la indicación. Entonces probemos ahora para probar esa primera parte, digamos coloquemos 60, coloquémoslo de 40 grados y coloquémoslo de 100. Veamos. 40 de 60, 100 nos da diferente de 180 grados, nos sigue arrojando el mismo indicador. Ahora si le colocamos acá a 80, ya nos aparece en nuestro string que sí es posible formar un triángulo y nos indica que es un triángulo escaleno ya que sus tres ángulos son diferentes. Así pues nos está cumpliendo esta última condición y nos cumple la primera condición, que si la sumatoria de todos los ángulos es igual a 180, entonces nos arroja aquí es verdadero y nos muestra el programa de la parte verdadera. Él ejecutó esta parte, entonces no son iguales, no hay dos ángulos iguales, los tres son diferentes, entonces nos pasó a esta parte, donde todos los tres ángulos son diferentes, entonces nos muestra en el indicador que es un triángulo escaleno. Ahora probemos con tres ángulos iguales. 60, 60. Nos dice que sí es posible formar un triángulo ya que sus tres ángulos son iguales y que además es un triángulo equilátero. Y si recordamos bien acá, un triángulo equilátero tiene sus tres ángulos iguales, deben ser iguales. Entonces nos cumplió la primera condición, nos dice que es verdadero y nos aplica esta condición de acá, donde los tres ángulos deben ser iguales y nos muestra el indicador que es equilátero. Ahora probemos con dos ángulos iguales para comprobarlo del triángulo isósceles. Dos ángulos iguales, pongámosle 50, 50 y este último pongámosle 80. Efectivamente nos cumplió la primera condición donde la sumatoria de los ángulos nos da 180
grados, entonces nos da un valor verdadero al ciclo, a la estructura de caso, y nos cumple la segunda condición, donde dice que dos de sus ángulos deben ser iguales y uno diferente para que sean un triángulo isósceles, y nos enciende nuestro indicador booleano que nos indica si es un triángulo isósceles. Y así damos por terminado nuestra primera práctica 1 del curso Software para Ingeniería. Gracias.